Buenas tardes, profesor Jarvis. Es para mí un gusto recibirlo en el programa Matices de la Historia para conversar sobre una temática que usted ha estado trabajando durante tanto tiempo y que muchas veces nuestros estudiantes y público en general conocen muy poco acerca de ella. Así que para Matices de la Historia es un verdadero placer tenerlo por acá y hablar sobre las migraciones de los copolos a República Dominicana y sobre todo hacia la parte este del país. Muchísimas gracias, Griselda, por invitarme a tu programa. Y debo decir que aplaudo este tipo de iniciativas porque es una forma de educar y de extender la academia hacia lo que es, por ejemplo, la actividad extracurricular. Te aplaudo y estoy a tus órdenes para responder a las preguntas que tú tienes disponibles. Gracias, gracias, Harvey. De verdad que para mí sí que es un honor tenerte acá. Nosotros hemos hablado de los cocolos en las aulas, pero pienso que mucho o que poco se sabe sobre esta etnia que llegó a principios del siglo XX. ¿Cuál es el contexto que nosotros teníamos en ese momento, 1910, 1915, 20, esos años que fueron los años en que esa inmigración llegó al país? Bueno, estamos hablando de que a principios del siglo XX, en la República Dominicana, había un vacío político. Había sido asesinado en Moca Ulises Heró, y eso había dejado una herencia en dos órdenes, en el político y en el económico. En lo económico, por ejemplo, la influencia del expansionismo estadounidense se estaba sintiendo en el Caribe. Ellos habían desplazado a España de Puerto Rico, estaban en Cuba y en el Pacífico habían conquistado la Filipinas, en el tratado que hicieron que España tuviera que firmar. Eso generó la ampliación de los capitales estadounidenses en el Caribe. Ya en Cuba, en varias ocasiones le habían solicitado a España la venta de Cuba, por lo menos en 4 ocasiones, porque ellos tenían interés en incrementar la industria azucarera. Ese era el contexto económico. En lo político, la inestabilidad que había generado, el vacío que había dejado la figura de Ulises Heró, del año 1900 al año 1905, hubo varios presidentes. Se estabilizó un poco cuando Ramón Cáceres tomó la presidencia de la República, eliminó la vicepresidencia por las tensiones que tuvo con Morales Languasco, y él gobernó hasta el año 1911 cuando fue asesinado. Pero Ramón Cáceres tomó una decisión, de las muchas decisiones que él tomó, hubo una de ellas que favoreció los intereses económicos estadounidenses con la ley de franquicias agrícolas en el año 1911. Esa ley permitió que los capitales que se habían invertido el siglo anterior en la región este, con situación específica en San Pedro de Macorís, en los ingenios azucareros, pudieran apropiarse de grandes extensiones de tierra. Y favorablemente, esa ley también fue utilizada por los capitales de los dueños de la Guánica Central, un central azucarero que estaba establecido en Puerto Rico y que por la ley que limitaba el latifundio azucarero en Puerto Rico, ellos vieron la posibilidad de implementar esas inversiones
en la región este del país. Estamos hablando entonces de que la industria azucarera que había empezado a despuntar en la parte este del país es el motor, digamos que el motor para que esta inmigración de la cual estamos hablando se acercase, se extendiera hacia República Dominicana. Sí, ese es, por decirlo de alguna manera, el espacio que se va a hacer propicio para que ellos lleguen. Hay una serie de elementos que se deben tomar en consideración con respecto a esa migración. Y uno de ellos es precisamente de orden externo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en las Antillas, desde donde ellos vinieron? Y específicamente en las Antillas Británicas. Esas Antillas fueron repartidas prácticamente como un pastel. Estamos hablando de Antillas que las repartieron los grandes imperios. Estamos diciendo el imperio británico, el imperio francés, porque hay Antillas de orígenes franceses también, Holanda por otro lado, ¿no? A eso nos referimos. Francia, Inglaterra, Correcto. Holanda, España, Portugal. Y también hubo Antillas que Estados Unidos compró en el año 1917. Desde esos lugares procedieron estos migrantes. Pero El entonces, mayor perdón, déjame detenerte para preguntarte, ¿ese flujo migratorio tenía realmente un objetivo específico o vinieron, vinieron a explorar, vinieron quizás a aventurar? Bueno, si nosotros nos demarcamos en el siglo XX, ellos no vinieron ya como exploradores, sino que había una situación muy concreta en las Antillas y específicamente en las inglesas, que es en la que he podido tener una mayor aproximación a ellas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en las Antillas inglesas? En las Antillas inglesas, que son de poca extensión territorial, Pequeñas, muy desde el pequeñas. siglo XVIII, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, se estaban explotando de una manera intensiva. Las tierras estaban agotadas, ya no tenían el rendimiento que ellas podían dar. Y eso generó que la industria azucarera establecida en aquellos lugares perdiera competitividad en el mercado mundial, porque el azúcar que llegaba a Inglaterra era, por ejemplo, competencia del azúcar que ellos producían. Y al ser un costo mayor con el que ellos producían, porque las tierras estaban agotadas, tenían que importar esclavos de África y en otras latitudes se producía con mano de obra libre y no tenían tierras tan agotadas. Eso permitía que esos azúcares llegaran al mercado inglés a más bajo costo. Y el precio de venta entonces sacaba esos azúcares. Y eso generó que esas poblaciones de esas islas quedara prácticamente fuera del mercado inglés. Y los inversores se despreocuparon por seguir invirtiendo porque la tasa de rentabilidad era muy baja. Entonces estamos hablando de una migración forzada por parte de las colonias británicas, francesas, holandesas, ¿no? Indudablemente, como no tienen trabajos, la gente no se va a dejar morir. La gente tiene que buscar dónde irse a ganar la vida. Inglaterra
a principios del siglo XIX, implementó una política de expulsión de personas o de abrir las puertas hacia la emigración de sus territorios. Eso empezó primero allá en la isla de Inglaterra, en Reino Unido, y luego se extendió a otras de sus posesiones, como fue el caso de las Antillas Menores. En el caso, por ejemplo, de los cocolos, que es el tema que nos ocupa y que tú lo estás exponiendo de forma bastante expositiva y descriptiva, quizás esta migración fue distinta, porque me parece que los cocolos tenían otras características. Lo primero que te quiero preguntar, porque es posible que nuestra audiencia esté preguntándose, ¿por qué el término cocolo? ¿Ah? ¿Por qué? Y digamos, cómo ellos impactan la cultura nuestra a su llegada, porque hablaban inglés, eso era una barrera, era una limitación. Entonces, ¿cómo logran ellos realmente establecerse específicamente en San Pedro y en La Romana? Son tres preguntas en una que me haces, una pregunta compuesta. Mira, lo primero es que ciertamente ellos hablan inglés. El adjetivo cocolos. ¿Por qué se le denominó cocolos? Porque eran negros. Resulta que a mediados del siglo XIX se les denominó a los haitianos cocolos. En un escrito de un periódico, El Dominicano, a mediados del siglo XIX. Y ese adjetivo que se le adjudicó a los cocolos era despectivo. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX, las élites dominicanas procuraban blanquear a la sociedad dominicana, fomentando la migración de personas blancas de Europa, motivados por las leyes racistas. Lo que sucede es que Gobineau, el conde de Gobineau, escribe un libro sobre los seres humanos en donde él establece de manera falsa que los más aptos son los blancos. Y él da inclusive características erróneas con respecto a la fisionomía del ser humano, etc. Sin embargo, Está entonces el otro aspecto que es el prejuicio que se crea. eso yo le preguntaba hasta qué punto ellos pudieron involucrarse y pudieron, digamos que aplatanarse a la República Dominicana, porque esa era una limitante. Y en su tesis doctoral usted describe bastante bien ese fenómeno, ¿no? Sí, en el caso de ellos, lograron no solamente aplatanarse, como se diría en el Buen dominicano. dominicano común y corriente de la calle, Sí. sino que ellos se insertaron en la sociedad dominicana y lograron realmente asimilarse en la sociedad dominicana e integrarse. Ellos tuvieron matrimonios mixtos con dominicanas, que es un proceso en el que de una manera u otra se da ese fenómeno de la integración. Claro, claro. Ellos tienen hijos dominicanos, sus hijos nacen aquí, son dominicanos. Ellos hablan el inglés entre ellos para poder desarrollar plenamente su mente con respecto al idioma, al comunicarse. Pero ese proceso de matrimonio con las dominicanas y ese proceso de inserción laboral con los obreros dominicanos hace que en las factorías azucareras donde ellos laboran desarrollen una relación de amistad, de compadrazgo, de padrinazgo, que ellos se hacen padrinos de bodas de dominicanos, dominicanos se hacen padrinos de bodas y de nacimiento y de muerte de ellos, y eso genera esa empatía, esa relación en la que se da
esos fenómenos de inserción, de integración y de asimilación en la sociedad dominicana. El factor cultural que envuelve las tradiciones, la religión, la Las forma de creencias, vida, formas de la vida. forma de hacer el amor, la forma de enamorarse, la forma de trabajar, la forma de ver la vida, son factores que en ellos tuvo una repercusión de primer orden, indudablemente. Hay una serie de familias, por ejemplo, que ellos hicieron con dominicanas y que de alguna manera ha quedado el apellido, como por ejemplo los apellidos Moore, el apellido Sprouse, el apellido Fox, el apellido Harvis, todos esos apellidos que muchas veces cuando se mencionan, muchos de los dominicanos no saben cuáles son los orígenes. Entonces, en términos de legado, ¿cuáles serían los legados que tú sientes importantes, 3 legados que esta raza nos ha dejado? Ellos han dejado un gran legado para la sociedad dominicana. Han dejado un legado en lo religioso, con las iglesias anglicanas, que es una iglesia protestante que tiene el mismo rito católico, con ciertas variantes, pero es la iglesia protestante. Sí. En términos de la culinaria, ellos dejan, por ejemplo, el dumplín, el yaniqueque, el calalú, gran ingesta de pescado, que aunque nosotros vivimos en una isla, por ejemplo, de acuerdo a lo que uno observa en la No, prensa, no se ve no se antes de que consume, ellos llegaran que claro. se consumiera tanto pescado, se Así consumía es. más carne de cerdo y Sí, carne de res. claro. En la culinaria se ve eso. Pero también en las instituciones, ellos van a crear las logias de Oxfelos, porque aquí antes, y todos sabemos, que Duarte, por ejemplo, fue masón, y un masón proviene de una logia, pero ellos crearon la logia de Oxfelo. Van a crear también las sociedades de mutualistas, que en la ausencia de lo que posteriormente va a ser el Seguro Social dominicano, no había, por ejemplo, posibilidades de que ellos pudieran visitar un médico, Sí. de que pudieran tener un fondo para retirarse cuando finalizara su vida útil laboral. Entonces, en estas sociedades de mutuo socorro, ellos iban creando ese pequeño fondo en el que se auxiliaban cuando lo necesitaban, ir al médico, Esa capacidad ahorrativa y colaborativa también, desarrollada por indudablemente. ellos, sí, sí. Indudablemente se puso de manifiesto y son, por ejemplo, instituciones y formas prácticas que se utilizan hoy que los dominicanos lo usamos y es gracias a ese legado de los cocolos. Quiero darte las gracias por este momentito que sacaste para estar con nosotros y para compartirnos todas estas ideas que van a ser de muchísimo provecho para nuestros estudiantes. De verdad que para Matices de la Historia ha sido todo un placer tenerte en este programa. El agradecido soy yo por la invitación y me reitero a las órdenes. Gracias, eso te iba a decir, que tendríamos que hacer una segunda parte para continuar hablando de esta temática. Muchísimas gracias, Jarvis. Muy bien. Éxitos. Gracias.